En este video vamos a revisar la contabilización de un préstamo bancario bajo el método francés. Para destacar, en finanzas se reconocen tres metodologías: el método francés, el método alemán y el método americano. El más utilizado, método francés. Para la determinación del préstamo vamos a trabajar con la anualidad vencida. En el caso de las anualidades, como concepto, como definición, nos dice que se define como una serie de pagos, generalmente iguales, realizados en intervalos de tiempos iguales, y que el tiempo que transcurre entre el inicio del primer periodo de pago y el final del último se llama plazo de la anualidad. Como conceptos, utilizaremos R, va a representar la renta o el pago periódico de igual valor. Tenemos N, que corresponde al periodo de tiempo y el tiempo que transcurre entre los pagos periódicos continuos. Y por otro lado también tenemos el concepto de plazo, que corresponde al tiempo que transcurre entre el principio del primer periodo y al final del último periodo, denominado plazo de la anualidad, y se representa por la letra N. Esos son algunos conceptos que se hablan para entender un poco sobre anualidades. En el caso de las anualidades, estas pueden ser ordinarias o vencidas, y tenemos valor futuro, valor presente, anualidad anticipada, tanto valor futuro como valor presente. En el caso del valor futuro, mediante la anualidad vencida, corresponde BF, valor futuro, es igual a R, que sería la renta, todo esto multiplicando a 1 más la tasa de interés elevado a N, que sería el tiempo, menos 1, dividido por la tasa de interés. El cálculo del valor presente mediante la anualidad vencida, tenemos BP, que es valor presente, es igual a R, que sería la renta, por, abrimos un paréntesis, 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a menos N, y todo dividido por la tasa de interés. La anualidad anticipada corresponde a aquella que se hacen los pagos al principio del periodo. Y consideramos el valor futuro mediante la anualidad anticipada, y para ello se utiliza la fórmula BF, que sería valor futuro, es igual a R, son los pagos, por 1 más la tasa de interés elevado a N más 1, luego menos 1, dividido por la tasa de interés, menos R sería el pago. El valor presente mediante la anualidad anticipada, tenemos BP, es igual a R, sería la renta, más la renta por 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a menos N menos 1 y luego dividido por la tasa de interés. Esto no es nada complejo, solo va a depender cómo ubicamos los paréntesis. Entonces igual vamos a hacer algunas correcciones al momento de calcular. Para el ejemplo de la contabilización, utilizando una tabla de amortización de la deuda bajo el método francés, utilizamos la anualidad vencida bajo valor presente. Por lo tanto, la fórmula dice valor presente es igual al pago por 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a menos N y todo dividido por la tasa de interés. En esta ocasión, tenemos identificado el valor del préstamo, tenemos la cantidad de cuotas y tenemos la tasa de interés. Con esa información tengo que identificar las partes de la tabla de amortización, que sería la cuota, el interés, la amortización y el saldo. Pero para poder confeccionar esta tabla necesitamos el valor de la cuota. Es por ello que a través de la fórmula de la anualidad vencida valor presente determinamos cuál será el valor de la cuota.
Considerando que el préstamo es de 20 millones, lo que tenemos es el valor presente, BP. Cuotas corresponde a N, sería el número de periodos, y el interés es I del 5%. ¿Reemplazamos en la fórmula? Al reemplazar en la fórmula, tenemos acá BP es igual a R, ¿cierto? 1 menos 1 más la tasa de interés, que sería en este caso 0,05. Y usted se pregunta, ¿por qué 0,05? Porque recuerde que esto se traspasa de porcentaje a decimales. Entonces, para quitar el por ciento, decimos 5 dividido en 100 es igual a 0,05. Y reemplazamos esa I, que es el interés, por 0,05. Elevado a menos N. ¿Cuál es la cantidad de cuotas? 5. Entonces reemplazamos por 5. Ahora, lo que yo tengo es el valor del préstamo. Por lo tanto, no tenemos R, no tenemos el valor de los pagos, no tenemos el valor de la cuota. Entonces, BP se reemplaza por 20 millones. Y lo que yo necesito es descubrir cuál es el valor de R, cuál es el valor de la cuota. Entonces, lo que usted puede hacer es resolver todo lo que está dentro del paréntesis, dando un valor de 4,32, y como esto está multiplicando, lo voy a pasar para el otro lado, dividiendo, dando 20 millones de pesos dividido en 4,329476, y esto nos da una cuota o un pago periódico de 4.619.495,96. Esa cuota será fija constante bajo la metodología del método francés. Ahora, el paso a paso para resolver esta fórmula. Siempre se empieza de adentro hacia afuera. Entonces, lo que tengo dentro de la fórmula es 1 más ese 0,05, lo que da un resultado, al hacer la operación, de 1,05. Luego lo elevamos a menos 5. Entonces, al hacer el elevado a menos 5, nos queda 0,783526. Posteriormente, vamos a decir 1 menos lo que ya resolvimos, y ese 1 menos el 0,7835.262 nos queda 0,216473. Como ya tenemos resuelta la primera parte, ahora necesitamos dividir por la tasa de interés. Por lo tanto, el 0,2164 tiene que ser dividido por la tasa de interés 0,05, quedando un resultado de 4,329476. Como ya tenemos resuelto esta parte del paréntesis, y esto estaba multiplicando, dijimos que lo pasamos dividiendo. Entonces, los 20 millones de pesos dividido por los 4,329476 nos queda un resultado de 4.619.495,96. Entonces ya tengo el valor de la cuota. También lo puede hacer de manera simple, indicando en funciones pago. Puede decir es igual pago, me pide la tasa de interés, que sabemos que es el 5%, punto y coma, número de periodos. En el caso del número de periodos serían 5, punto y coma. Luego me pide cuál es el valor actual o el valor presente, pero acá debemos anteponer el símbolo menos lo que yo solicité. Punto y coma, valor futuro se mantiene en blanco, por lo tanto repito, punto y coma, y luego me dice qué periodo necesita. Necesita que la anualidad sea vencida o necesita que la anualidad sea anticipada.
en este caso es vencida, final del periodo, 0. Cierro paréntesis, enter. ¿Cuál es el valor de la cuota? 4.619.495,96. Entonces llegamos al mismo resultado. Posteriormente, confeccionamos la tabla de amortización. Y esta tabla de amortización lo que indica acá es el número de cuotas que se van a pagar, que son 5. Tenemos el valor de la cuota. Como es vencido, empezamos a pagar desde el periodo 1 en adelante. ¿Cuál es el valor de la cuota? Los 4.619.495. Entonces eso se deja fijo constante. El saldo o el monto inicial corresponde a los 20 millones, el monto que usted solicitó. Después debemos calcular en la columna de interés los intereses que se van generando sobre el saldo que va quedando. Entonces tengo un saldo de 20 millones por la tasa de interés del 5% es igual a 1 millón de pesos. Para la columna de la amortización consideramos la cuota menos el interés es igual a la amortización. Y para determinar el saldo que nos va quedando, tomamos el saldo anterior, 20 millones, menos la amortización de 3.619.495, quedando en 16.380.504. Para el segundo periodo, la cuota que es fija constante se repite en los 4.619.495. Para el cálculo de los intereses, tomamos el saldo, 16.380.504 por la tasa de interés que es el 5%, eso es igual a 819.025. La amortización, el valor de la cuota menos la tasa de interés, en este caso menos los intereses, es igual a 3.800.470. Para el saldo, tomamos el saldo anterior menos la amortización, es igual a mi nuevo saldo. Para el tercer periodo, la cuota fija constante de 4.619.495, calculamos los intereses, saldo 12.580.000 por el 5% es igual a 629.000 peso. La amortización, cuota menos el interés, es igual a la amortización de 3.990.494. Y para el saldo, tomamos el saldo anterior menos la amortización, es igual a un nuevo saldo de 8.589.538. Esta operación se repite para cada uno de los periodos hasta finalizar la tabla. Cuando usted finalice la tabla, se va a dar cuenta que esto va a terminar en 0. ¿Y qué significa que termine en 0? Significa que usted ya terminó de pagar la deuda. Ahora, para la contabilización, lo primero es registrar el recibo de este préstamo. Entonces, cuando nosotros lo solicitamos, nos van a preguntar ¿cómo desea que le entreguemos este préstamo bancario? ¿Se lo entregamos en efectivo? ¿Se lo entregamos a través de la transferencia? ¿Cómo lo prefiere? Entonces, suponiendo que se entrega a través de una transferencia, se recibe el dinero de 20 millones de pesos en la cuenta banco. Banco es una cuenta de activo que está aumentando por el lado que se llama debe. En el caso del préstamo es la deuda, por lo tanto es un pasivo. Y ese pasivo está aumentando por el lado que se llama haber. Cuando se cancele la primera cuota, que es lo que tenemos acá, nos dice que el valor del préstamo ha disminuido en 3.619.495. Se da por la información que aparece en la columna de amortización. Los intereses a pagar corresponden a 1 millón de pesos y que el valor de la cuota son los 4.619.495. Una característica de la tabla del método francés es que la cuota permanece fija constante, son todas iguales. Los intereses empiezan a disminuir en el tiempo y que la amortización del préstamo neto, en este caso solicitado, va aumentando en el tiempo. Entonces, ¿qué voy a traspasar? Voy a traspasar en el debe
el préstamo bancario, cuenta de pasivo, en este ejemplo va a estar disminuyendo. ¿Y por qué va a estar disminuyendo? Porque usted está pagando parte de la deuda. ¿Y cuánto alcanzó a cubrir? Alcanzamos a cubrir los 3.619.495. También se pagaron intereses financieros. Los intereses financieros pagados serían de 1 millón de pesos. Por lo tanto, intereses financieros, cuenta de resultado pérdida que aumenta, se registra en el debe por 1 millón de pesos. En el caso del banco, es la cuenta del activo que está disminuyendo. ¿Y por cuánto? Por el valor de la cuota. ¿Y cuál fue el valor de la cuota pagada? 4.619.000. Entonces registramos banco activo que disminuye por el haber, 4.619.496. Si verifica, tanto el debe como el haber suman exactamente la misma cantidad. Ahora, si preparamos, por ejemplo, una cuenta T del préstamo bancario, vamos a tener un saldo después de haber pagado la primera cuota por un monto de 16.380.504, porque inicialmente usted pidió 20, después pagó la primera cuota, por lo tanto este préstamo bancario se vio disminuido en los 3.619.000, dando un saldo acreedor por 16.380.504. Y si mira su tabla de amortización, es exactamente lo mismo que quedaba en el saldo, los 16.380.504. ¿Qué pasará si pagamos una segunda cuota? El asiento contable es exactamente el mismo, solo que vamos a modificar los valores. Por ejemplo, si la vez pasada se pagó el 29 de octubre, vamos a poner ahora 29 de noviembre. El préstamo bancario cuenta de pasivo va a estar disminuyendo. ¿Por qué monto? Por el valor de la amortización de la cuota correspondiente al periodo número 2, 3.800.000 pesos. En el caso del interés financiero, voy a la columna que dice intereses. ¿Cuánto se pagó? 819.025 pesos. Finalmente, ¿cuál fue el valor de la cuota pagado con la cuenta del banco? 4.619.496, que es el valor de la cuota fija constante. Y siempre es importante que vaya revisando que el debe y el haber vaya sumando lo mismo. Ahora, si yo incorporo, por ejemplo, esta era la cuota número 1, ahora si yo pago la cuota número 2, ¿cuál era el valor que se ve disminuido este préstamo bancario? El valor por el cual se ve disminuido este préstamo bancario corresponde a los 3.800.000, lo que hace que su debe o débito quede en 7.419.000, el haber por 20 millones, dejando un saldo acreedor de 12.580.000, que es exactamente lo mismo que me está mostrando la tabla. Y así va a ir disminuyendo hasta que quede en cero. Y cuando quede en cero se convierte en una cuenta saldada, y eso ocurre porque se ha terminado de pagar el crédito en su totalidad. Para finalizar, también podemos comprobar acá a través de la tabla de amortización, insertando una autosuma, que la columna de amortización suma un total de 20 millones. Siempre la columna de amortización lo que muestra es el valor inicial, lo que yo pedí y cómo se fue distribuyendo. Y como es a través del método francés, siempre empieza de menos a más. En el caso de los intereses, si sumamos la columna de intereses, nos damos cuenta que por haber pedido 20 millones, terminamos pagando intereses por 3.097.479. Entonces, el costo total de la deuda corresponde a 23.097.479.